aclarando de todo aquello que se refiere propiedad privada a los que es de los bienes de producción, y voy a ampliarlo yo a todo. Es propiedad de los bienes de producción, no son la propiedad, no es la propiedad, si quieren, de satisfacción individual. Y si no se refiere a la propiedad, diríamos la que genera ingreso. Llamaremos, por lo tanto, bienes de propiedad privada, los bienes de producción. No se refiere a la propiedad de la que satisface las necesidades individuales. La ropa es propiedad, la casa es propiedad, aunque la casa puede generar ingreso en forma de renta. La casa puede ser en un momento determinado evidentemente utilizado incluso como una forma de dominio, porque genera ingreso. Entonces llamaremos no solamente bienes de producción, sino llamaremos propiedad privada de todos, ¿no? Todos los bienes, llamaremos así para generalizar toda la riqueza. Vamos a llamarla relaciones sociales de explotación en base al trabajo asalariado. Quizás esto es la esencia. Y esta relación de explotación solo es posible con esta palabra, la enajenación, la que habíamos explicado en la anterior oportunidad. Quizás esta es la esencia del capitalismo, la enajenación. Es decir, apropiarse lo que uno no produce. Eso es la esencia. Es como decir, el trabajador produce, por decirle, 100, la que produce 100, se apropia. Quien no produce. Eso que es la esencia. El que no produce, la esencia del capitalismo. Como lo malo, como lo perverso, como aquel que humilla a la dignidad. Pero esta relación, que a esta relación de manera más moderna llaman, ¿no es cierto?, hoy día, como libre empresa. El capitalismo se asocia a lo que llaman libre empresa. Que funciona en la teoría, libre mercado. En la teoría, libre empresa, libre mercado. Eso es la base esencial del capitalismo. Este libre empresa, el libre mercado, para muchos teóricos económicos
para muchos teóricos sociales, es muy difícil que desaparezca. Para muchos. Argumentos para eso son suficientes. Incluso podemos decir, es como que la experiencia también así lo ha demostrado. Esta libre empresa, este libre mercado, las dos cosas asociados, prácticamente les decía, la libre empresa y libre mercado asociado prácticamente es lo que dan, llamaremos, el carácter, ¿no?, capitalista propiamente dicha. La pregunta, muchos habrán dicho, ¿esto es posible, romperla? Marx dijo que sí es posible. Engels dijo que sí es posible. Los socialistas han dicho que sí es posible. Pero en la teoría ha sido posible, en la práctica ha sido bastante difícil. Hasta diríamos que ha sido imposible. Después de muchos años igual han fracasado. Este es un tema. Les he dicho, en esta concepción libre empresa y libre mercado, aquí lo que importa, lo que les he dicho en anterior, lo que importa al propietario es la ganancia. El objetivo de que haya libre empresa es la ganancia, no es la de generar empleo, porque se escuda. Este es el objetivo final, el objetivo máximo es la ganancia. Pero los capitalistas dueños de la libre empresa dicen que el objetivo es generar empleo e ingreso para los trabajadores. Empleo e ingreso. Es el discurso de siempre, ¿no ve? Es como decir, se escudan, al fin y al cabo, el objetivo de la empresa es generar la ganancia, este es el supremo, pero se escuda con otro objetivo, que dice, es de generar empleo e ingreso. Hasta lo hacen ver que es la única forma de generar ingreso y empleo. Es decir, a través de libre empresa es la única forma suprema de generar empleo e ingreso. Pero en realidad al capitalista, al dueño de la empresa, poco le interesa generar empleo, poco le interesa qué cantidad de ingreso tiene. El trabajador. Lo que interesa es la ganancia.
Para la ganancia, aquí ya voy, ahora sí, mira, con eso hoy día vamos a ir cerrando esto, después vamos a analizar la economía socialista, supuestamente socialista en la práctica. Como el objetivo de la empresa, aquí vamos a poner, el objetivo de la empresa es obtener ganancia. En la economía hay varios conceptos que son sinónimos. Ganancia, voy a poner utilidad, o también podemos llamar, el marxismo ha llamado plusvalía. Sinónimos. Diferentes significados, pero es el mismo resultado. Cuando escuchen, a ver, no, ganancia, utilidad, plusvalía, es el objetivo. Este es el punto de partida. Entonces, la preocupación de una empresa siempre va a ser, ¿no?, obtener mayor ganancia, mayor utilidad o mayor plusvalía. Siempre va a ser eso. Por lo tanto, aquí, primera conclusión que debe llegar. El objetivo de cualquier empresa, cualquiera que sea la empresa, es generar ganancia. Porque si no generara, llamaremos también, si quieren, excedente. También podemos llamar excedente. Una sociedad, una empresa que no genera excedente, no le serviría de nada, sería inútil. Ahora, hay dos tipos de empresa, eso más. Hay empresas, como los objetivos es la utilidad, voy a llamarlo de gran escala, empresas de gran escala, que hace una reproducción ampliada. Eso significa, si invierto, por ejemplo, en medio de trabajo, igual 70, en materia prima, igual 10, fuerza de trabajo, trabajador, igual 20, esto es mi capital. Y ahora a este capital tengo que someterlo a trabajar 8 horas, lo que les he dicho antes, 8 horas. Ahora, esto es 8 horas. Figurativamente estoy hablando. En 4 horas tengo que recuperar lo invertido. Lo invertido se llama valor antiguo. Recupero el valor antiguo. O sea, lo que he invertido.
porque esto tengo que recuperar. Si no me sirve de nada. Y la ganancia, estoy figurativamente hablando, 4 horas también. Esto va a ser la ganancia. De esto es lo que vive. Aquí es como decir, tengo que recuperar los 100 pesos monetarios. En la ganancia de lo que he invertido, ahora esto no me importa, porque esto ya lo tengo, solo que he invertido. Ahora lo que tengo que interesarme como capitalista es ganar, si no cierro. Digamos que he ganado, muy optimistamente voy a decir, 40 pesos monetarios. En realidad, contado antiguo más nuevo, esto voy a llamarlo también valor nuevo. Este es el valor nuevo. Pero esto, lo que he invertido en medio de trabajo, maquinarias, instrumentos, lo que llamen, materia prima y más fuerza de trabajo, lo que pago el salario, está aquí. Pero este trabajador me lo ha generado 40 más. Este es mi interés ahora. Ahora, ¿qué hago este dinero? Se llama la reproducción ampliada, es cuando 20 destino al consumo en general, para mantener como capitalista este 20 destino al consumo general. Y otros 20 invierto, compro más máquina o más materia prima. Esto 20, hay una nueva inversión, voy a llamarla nueva inversión. En realidad, con esto puedo comprar otro medio de trabajo, otra materia prima y aumento incluso trabajadores. Genero más empleo. Eso se llama reproducción ampliada. Esto es el buen capitalista, el capitalista visionario. Y a mí me gusta este capitalista. A mí me gusta este tipo de empresario. ¿Por qué lo estoy diciendo? Intencionalmente le estoy diciendo, cuando vamos a hablar de empresa comunal, precisamente tenemos que apuntar a este tipo de empresa comunal. Pero hay otro tipo de capitalista que se llama reproducción, empresa que solamente hay reproducción simple. La fórmula es la misma. Solo que este 40 lo consumo ahora. O lo guardo. No hago crecer la empresa. La empresa se estanca ahí. Mi ganancia me lo guardo. O me lo como. O gasto. Aquí solamente, ese capital solamente es gasto. Puedo gastar en placeres. Está en su derecho el capitalista. Gasta dinero ahí, por decirle, fiesta. Hoy día hay fiesta, por si acaso. Gasta en bienes de lujo. Bienes de lujo. Gasta en el placer. Diferentes tipos de placer. Y gasta, porque este gasto que voy a llamarlo, en bienes de necesidad. Necesidad. ¿Qué son los bienes de necesidad? Eso sí es un gasto, sea rico, sea pobre, es lo mismo. ¿Y cuál es este bien de necesidad? 3 cositas son: alimento,
bebida, techo, vestimenta. Esto es los bienes biológicos. Esto garantiza la reproducción biológica. Sin esto muere la gente. Esto vamos a llamar la necesidad básica. Porque los bienes de lujo, sin bienes de lujo puede vivir la gente. Por ejemplo, aunque no es lujo, pero lo llamaremos por su característica de reloj, es lujo. Sin reloj la gente vive. Esto es un bien de lujo, aunque no está moderno, pero es lujo. Sin celular la gente vive. Hasta aquí la gente cuando se alimenta, bebe, techo, vestimenta, todavía es animal. Esto es igualito que animal, no hay ninguna diferencia o hay alguna diferencia. El animal igualito es alimento, bebida, protección. Listo. Hasta aquí el ser humano es animal mismo. No hay ninguna diferencia. Pero si no alimenta, si no tiene bebida, si no tiene techo o vestimenta, el ser humano muere. Esto es lo que Marx interesantemente llama, esto es el primer hecho histórico. A eso llama primer hecho histórico. Y es importante diferenciar esto. Pero también vamos a llamar ahora, pero esto es animal. Hasta aquí no es ser humano. Pero muchas sociedades ni siquiera garantizamos la alimentación. No garantizamos la vestimenta, no garantizamos el techo. Pero estamos en nivel de animal. Y mucha gente vive a nivel de animal. Pero mucha gente vive a nivel de lujo. Aparece, voy a todavía terminar en ser animal todavía, para que sea completo el animal. Si este puede ser el primer hecho histórico. Si no se alimenta, llamamos, ¿qué hemos llamado? Bienes necesarios. Ni cualquier gobierno puede salir, sea socialista, sea capitalista, sea comunalista, siempre va a estar enfrentado en estas dos situaciones, en primera instancia. Siempre. Porque cuando crece más la procreación, demasiada historia también, la preocupación con qué alimentas, con qué vistes. Reproducción biológica de animales estoy hablando en este momento. El Estado ya se preocupa. La discusión es esa. ¿Dónde va a ocupar para comprar más alimento? Es una preocupación. Cuando ya no hay gente, también se preocupa, igual está en peligro la sociedad. Cuando hay demasiada gente, igual es una preocupación. El ser humano es prácticamente es para manejar, es para arte, manejar al ser humano. Por eso la sociedad china, por ejemplo, ha sacado una ley, solamente tener una baba. Si tienes dos, vas a la cárcel. Porque demasiado ha crecido. La única forma de controlar era planificación. Ahí empieza a inventar la planificación familiar, tecnología, estudio científico para controlar la reproducción. Porque siempre es el controlar la reproducción es el elemento. ¿Quién controla la reproducción? Es el poder. El poder, ¿sabes? El poder, el verdadero poder solamente es controlar el sexo y el trabajo.
El poder se construye a partir del control del trabajo y el sexo. Así es. Es que realmente los poderosos. Por eso a los gobiernos socialistas les importa la pobreza, ellos quieren la pobreza, nunca van a querer que salgamos de la pobreza porque supuestamente en la teoría tienes que ser defensor de la pobreza y si ya no hay pobreza ya no hay socialistas, pues no. Por eso jamás van a potenciar al pobre, más bien van a mantener en la pobreza, porque el pobre va a necesitar del Estado. Si no es pobre ya no necesita del Estado. Estas es las paradojas. Hasta aquí es animal el ser humano, pero esta animalidad es la que puede hacer caer a un gobierno, levantar a un gobierno, etc. Pero esto es el hecho. Pero no solamente aquí termina la historia. La historia, la verdadera historia humana, empieza cuando aparece, yo voy a llamarlo, los bienes culturales. Primer lugar, culturales. Y los bienes culturales, precisamente se llama educación. Y este bien cultural ha aparecido como una necesidad básica del ser humano. Pero no está en este nivel. Por favor, no confundan. No está en este nivel de reproducción humana misma. No está. Porque sin educación la gente vive. Come, hace sexo. No hay problema, ¿sí? Sin educación. No es que digamos, tienes mayor educación, mayor sexo. Si no tienes educación, te mueres. No es así. Por eso esto es solamente el segundo hecho histórico. Esto es solamente el segundo hecho histórico. Hecho histórico. Muy importante se ha vuelto esto. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo la salud se ha desligado de este segundo hecho histórico? Porque a la salud no podemos ubicar como segundo hecho histórico. La salud siempre ha acompañado en este nivel de animalidad. La salud es aquí. Porque si no te alimentas ya no tienes salud. Si no tienes agua garantizada, no tienes salud. La base fundamental es la salud. Pero si no te alimentas, si no tienes agua, si no te proteges, tampoco puedes reproducirte. Por eso el primer hecho histórico. No un débil flaco a estar teniendo gusto en el sexo todavía, ya no tienes, ya no se reproduce. Pues es interesante. Por eso este elemento es tan fundamental. Ni siquiera, mira, fíjense, el servicio básico es una primera necesidad. En función de esto se ha construido el servicio básico, ligado a la salud, para las poblaciones concentradas fundamentalmente. El alcantarillado es una preocupación de la sociedad industrial, de la ciudad, de la población concentrada. El alcantarillado históricamente surge, ¿no?, o donde hay poblaciones concentradas. Si no habría población concentrada, no habría ninguna necesidad de alcantarillado. Hay un libro bien interesante que se llama Historia de la Mierda. Bien bonito el texto. Y es la historia de cómo surgió el alcantarillado, nada más. Y es bien simple, dice, ¿no? ¿Cómo surgió? Porque en realidad la gente se concentra, harta gente en una ciudad, primeras ciudades. ¿Cuál es la primera preocupación? La primera preocupación es la mierda. ¿Qué hacer con la mierda? Aquí se concentra la mierda, tienen que ir a algún lugar, no van a hacer la casa, entonces
llevan aquí, otros concentraban aquí, entonces ya hay preocupación. La historia de la mierda, cómo se encontró. Por lo tanto, había sociedades que se preocupaban de, ¿no?, desconcentrar la mierda. Incluso primeros zanjas nomás hacían, y todos salían a echar con agua para que corra, digamos, la mierda. Las primeras discusiones de sus asambleas, cómo desconcentrar, cómo liberarse de la mierda. Eso era, por eso se llama historia de la mierda. Y luego después ya han canalizado, que vaya tranquilo esto. Agua hay que impulsar, ya listo, la agua más ya canaliza, ya se va a la mierda. Ahora, ¿dónde depositamos ese? ¿Dónde se va? Al río, ya la contaminación, teoría ecológica, es toda una historia de la mierda. Pero en las poblaciones concentradas se convierte en una necesidad. Pero es una necesidad no en nivel de reproducción humana, sino se convierte en una necesidad más bien de cómo desconcentras la mierda. Claro, nosotros no hay alcantarillado, no nos damos cuenta históricamente de qué estamos preocupando. No decimos, por ejemplo, quiero liberar mi mierda, está concentrado, quiero que se vaya. No, pero en realidad eso es lo que estamos pidiendo cuando pedimos alcantarillado. El alcantarillado ya es en las ciudades concentradas más importante que la luz, por ejemplo. Sin luz la gente puede vivir. Con una vela puede vivir, como vive la gente, como vivió la humanidad. La luz podemos incorporar en este segundo hecho histórico. Esto es lo que es la luz, como humano. Pero la energía para funcionar la empresa ya se convierte en necesidad, pero como energía. Puede ser luz, puede ser otra energía, no importa. Por eso la salud va acompañado a esto. Pero esto, por ejemplo, la educación, entonces le llamaremos bienes culturales. Pero después de bienes culturales es interesante la gente, como es ambicioso, vicioso. Siempre les hemos dicho, ¿no es cierto? A la gente siempre consideran como ambicioso, vicioso. Por eso cuando a mí voy en las movilizaciones, entiendo este vicioso viene, ¿no? Este ambicioso viene. Ambicioso, pues. Por ejemplo, voy a llamarlo ahora la sociedad verdadera. La sociedad avanzada no se mide, la sociedad avanzada no se mide en cómo te satisfaces tu primera necesidad biológica. No se mide. Eso es a nivel animal. La sociedad, podemos decir, avanzada culturalmente, una sociedad avanzada en la modernidad, se mide, ¿saben por qué? Por sus bienes de lujo. Bienes de lujo. Esto es el indicador del verdadero, en el concepto eurocéntrico de europea, el desarrollo. Esto es el desarrollo. En tanto ves a tu gente con muchos moteles, al sexo ya no ves como procreación, sino como placer. Al sexo ya no ves como reproducción, sino como placer. Porque para tener placer necesitas condón. Necesitas no solamente cualquier condón de sabor a frutilla, entiendo. Sociedad, la nivel de vida se mide aquí. No en esta supera. Aquí se interesa la gente, ¿no? Y esto ya es moral, además. Esto es biología, reproducción biológica. Y aquí es problema moral. Y la moral, aquí ya viene prejuicios, ya viene creencias, ya viene muchas cosas. La gente es, lo más interesante, la gente es precisamente lleno de creencias, lleno de prejuicios, lleno de apreciaciones, lleno de expectativas. Este es el ser humano. Los socialistas queriendo odiar esto,
Los capitalistas empezaron a impulsar esto. Por lo tanto, ya no hay empresas solamente para que garanticen la producción y reproducción biológica. Hay empresas que, ¿no?, dedican a la reproducción biológica, las que garantizan alimento, bebida, techo, vestimenta. Pero en la sociedad moderna, avanzada, hay empresas que se dedican a los bienes de lujo, a los bienes culturales, a los bienes de todo lo que es industria cultural, a los bienes de placer. Y el nivel de vida avanzada se mide por todos estos elementos: bienes culturales, bienes de lujo, ¿no? Bienes de placer, llamaremos en su conjunto. Es el nivel de vida. Yo cuando digo la sociedad comunal debía aspirar a que tenga este nivel de vida, no este nivel de vida. Yo lucho no para tener este nivel de vida, sino este nivel de vida. Y en las sociedades capitalistas han logrado a tener ese nivel de vida de lujo, ese nivel de vida de placer, ese nivel de vida de acceso a los bienes culturales. La verdadera historia. Como les digo, aquí debe estar reaccionando la gente, y esto precisamente es problema moral. Aquí es donde interviene lo que llamamos moral. Aquí no interviene mucho la moral. En la satisfacción de reproducción, de la reproducción biológica, no interviene mucho la moralidad. Se come y listo. Se hace sexo y listo. Se viste y listo. Aquí es el moral. ¿Cómo? ¿Qué tipo de arreglo en caso de las mujeres? ¿Qué tipo de yusti pones? ¿Qué tipo de arete pones? ¿Cómo te es más bella? Y esos bienes de lujo. No es una necesidad. Sin pintura puede vivir. Sin rímel puede vivir. Sin joya puede vivir. Pero no dice la mujer eso. Ya lo ve como una necesidad. Necesita dinero para acceder a estos bienes. A través de eso se mide. Incluso dice, la pobreza se mide a partir de esto. Si no accedes a estos bienes culturales, bienes de lujo, bienes de placer, eres pobre. Aunque garantices tu reproducción biológica. Bueno, hasta aquí va bien, ¿no? Ahora nos olvidaremos de esto. Ahora nos dedicaremos cómo puedes producir lo que estoy diciendo. Ahora, el capitalismo es más capo para esto. La verdad de eso, por eso algunas veces ya me hace asustar. Cuando leo, más me asusto. Hasta que parece indestructible el capitalismo. Parece indestructible. Y porque es muy compatible con la ambición del individuo. El capitalismo es bien compatible con la ambición del individuo. Y hacer o querer que cambie la gente en la ambición, mi hipótesis, es un sueño. Es un sueño. El ser humano siempre será ambicioso. Y esa es su esencia del ser humano. Eso es su esencia. Si quitáramos la ambición, ya no es humano. Ya es animal, propiamente dicho. Los socialistas pensaron que van a quitar la ambición. No han logrado. O lo logran a pura fuerza. En Cuba mantienen la fuerza a pura fuerza.
Le han montado una fuerza. Esto es lo que les decía, reproducción ampliada simple. Ahora, aquí me he olvidado, ¿no? Ahora aquí, hay capitalistas ambiciosos, quieren tener mayor ganancia, quieren tener más valor nuevo, sin modificar su estructura, sin modificar aquí vamos a ver la composición de su capital, esta es su composición de su capital, sin modificar su composición, pero quieren ganar más. En ese caso, algunos lo hacen trabajar más, ya no 8 horas, por decir 10 horas más, perdón, 10 horas, claro. Aquí ha aumentado 2 horas más, esto lo borra y lo aumenta 2 horas más. Con eso ha ganado, por decirle, 50. El ambicioso. No modifica ninguna estructura, solamente a la gente lo ha hecho trabajar más para obtener mayor ganancia, 50. Y esta 50 es gracias a la superexplotación del trabajo. Se llama, en términos marxistas, plusvalía absoluta. Solo eso es posible cuando el capitalista no invierte. Pero hay otros capitalistas, voy a hacer otro esquema. 8 horas nuevamente, aquí era 8 horas, ¿no? Este ha aumentado 2 horas, 8 horas aquí. Hay capitalistas que ganan 50, igual pueden obtener 50, pero achicando las horas necesarias, es decir, lo que invierto, esto, 100, lo obtengo, por decirles, en 2 horas. Lo recupero en 2 horas. Sin modificar la cantidad de hora, obtengo más. Por aquí es 2 horas. Aquí me quedaría 6 horas. 6 horas ya es para el capitalista. Con eso obtengo 50, por decirte. ¿Cómo logro eso? ¿Qué magia hago para eso? Esto es el buen capitalista, buen empresario. Y además es la única manera de garantizar en la competencia. Bien simple. Lo hago eso porque aquí le he sofisticado mi maquinaria, mis máquinas. Mi instrumento de trabajo, es el concepto general, ahora lo he modernizado. Si aquí producía en estas 4 o 8 horas, por decir, 2000 zapatos, en 8 horas, ahora produzco esos 2000 zapatos en 2 horas. ¿Cómo produzco? Aumento nuevas máquinas, medio de trabajo. Capacito, aumento mi materia prima, pero capacito mejor a mi gente. Contrato a la gente apta para que maneje esta máquina. Menos gente, máquina que produce en menos horas la misma cantidad que en esta hora. Buen capitalista. A eso se llama plusvalía relativa.
del capitalismo propiamente dicho. Este esquema es antiguo, pero sigue siendo la base fundamental, la esencia del capitalismo. Esto lleva a la competencia. Este le va a sacar a esto con seguridad en la competencia. Les explico de manera muy simple cómo le saca del mercado y cómo, digamos, al que ha sacado después ya lo es trabajador. Bien simple, bajo este esquema. Con eso voy a terminar hoy día. Bien simple lo va a sacar. Digamos, voy a poner 3 tipos de capitalistas ahora. Aquí el tipo de capitalistas, tipo de empresarios, ¿sabes? Y esto lo que estoy diciendo es también para nosotros. Cuando queremos impulsar las empresas comunales, nosotros no podemos estar en la plusvalía absoluta. Tenemos que apostar por la plusvalía relativa. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que el trabajador va a ser dueño de la empresa. La única diferencia. Ya no va a ser el capitalista. El capitalista se apropia la ganancia que genera el trabajador. Mientras, si el trabajador va a ser dueño, la ganancia que genera va a ser para él. Por lo tanto, puede tener mayores bienes culturales, mayores bienes de placer. Ya no va a tener un salario, va a tener ganancia. El trabajador ya no va a tener, ¿no? Ya no está rogándose, dame seguro, nada. Él mismo va a administrar su seguro. Él mismo va a administrar su salud. Él mismo va a tener su ganancia, puede destinar una parte para ampliar la empresa, la otra parte puede destinar a su creencia, a su acceso al bien cultural, acceso al bien placer, acceso incluso a bienes de lujo. De él depende. Si quiere comprarse, ¿no?, cada año su auto, lujo, está en su derecho. ¿Por qué tienes que prohibirla? Nosotros no estamos apostando para construir sociedad de pobres. Nosotros estamos apostando para construir sociedad que accedan a bienes de lujo. Hay para ser político en ese momento va a ser no apetecido. Dije, vamos a poner empresario A, empresario B y empresario C. Vamos a ejemplificar con el mismo ejemplo de producción de zapatos. Aquí ven zapatos, ¿no? Producción de zapatos. Este tiene capital, por ejemplo, voy a tener cantidad de capital, cantidad de capital. Digamos que esto tiene, voy a poner así, al azar, ¿ya? 80. Esto tiene inversión de 100. Esto tiene inversión de, voy a poner 90. Van a ver cómo funciona la competencia. En zapatos, estoy diciendo. Ahora, en el mercado, esto es el real. En el mercado acceden diferentes tipos de productores, con diferente magnitud de capital. A ver, voy a ordenarme. 8 más 9, 16, 17, ¿no es? Va 1, 2, 270. Divídanmelo entre 3. ¿Tienen que calcular? 90. Esto es
A esto se llama, este 90 es el precio socialmente necesario. Socialmente necesario. Nadie te lo calcula esto. Pero la gente, ¿cómo calcula? Preguntando. ¿Cuánto cuesta tu zapato? Va a otra vez. Primero es siempre sondeo. Muy pocas personas entran y se compran. Es imposible. La gente siempre sondea, aquí, allí, siempre sondea. Cuando está haciendo eso, no es estadístico, ni es matemático, pero está haciendo promedio. Y al que la misma calidad y el que es más barato, allí está bien, se va y compra. Y lo que está haciendo es esto, lo que está haciendo matemáticamente. Por eso también se llama precio, o si no se llama promedialmente necesario. Promedialmente necesario. Promedialmente necesario. Lo hace. Eso entonces aquí vamos a seguimos establecer, el mercado establece ciegamente. Aquí es precio de mercado. Precio de mercado. Esto era, ¿no? Cantidad de capital, aquí es precio de mercado. ¿No? 90, 90, 90, así es de ciego es el mercado. Y aquí vamos a ver el beneficio. Beneficio. ¿Y este qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está condenado dos cosas. ¿No? Invertir, prestarse, invertir más máquina, o si no, cerrarlo. Y cierra, va a ir a buscar trabajo. Y muy probablemente vaya, como tiene experiencia, probablemente va a caer en manos de esto, a ser empleado. Así no es la vida. O si nos convencer a sus trabajadores, no quiero que cierren, por lo tanto, trabajen 18 horas para producir más. Este es el mercado. A esto llaman competencia salvaje. Por eso a la competencia la han visto algo malo. Y por eso los socialistas han querido hacer desaparecer esto. Pero al desaparecer esto, ya no saben cómo van a calcular sus costos. Porque esto determina tus costos. Aquí surge a partir de estas dos políticas. ¿Qué haces con el mercado? ¿Qué haces con el mercado? Liberales. Los liberales dicen, no, este es un modelo perfecto. Esto impulsa la competencia, impulsa las nuevas inversiones, nuevas inversiones, nuevas inversiones. Mayor empleo, nuevas inversiones, mayor, digamos, dinamismo económico. Liberales. Socialistas. ¿No? Desapareció. Regular. Entonces, los socialistas, ¿no? Estos fomentan el libre mercado, esta competencia, los liberales. Estos empiezan, si no hacer desaparecer, regular. Pero la regulación ya no es motivante para el privado. Porque estás regulando la competencia. La eterna discusión en función de esto, ¿cuál conviene?